atentos a la lectura del Evangelio, coincidiremos en que pudiera ser resumido con las siguientes ideas: tronco vivificante y ramos, poda y cosecha, saneamiento y fuego. La hermosa parábola de Jesús, donde nos dice: yo soy la vid y ustedes son la rama, parece salida de la boca de un labrador. Usando imágenes y términos muy familiares para los judíos, el maestro de Galilea nos lleva de lo simbólico a lo trascendental con una certeza tan extraordinaria que aún en nuestros días nos sigue sorprendiendo. Es la última vez que escuchamos en el Evangelio de San Juan a Jesús pronunciar el yo soy solemne para revelar una profunda verdad de sí mismo a través de una comparación. En esa ocasión afirmará: soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. El momento en que imparte esta enseñanza es muy señalado, ya que se trata de la noche anterior a su pasión y muerte, la noche aquella de su última cena, en la que se ofrece a sí mismo como el nuevo Cordero Pascual, cuya sangre debe ser bebida y cuya carne debe ser comida, y de esta manera firma una alianza nueva y eterna. Muchos expositores se han preguntado por qué el Señor usó una vid para ilustrar o explicar estas verdades espirituales, ya que lo hacía con frecuencia inspirado de lo que veía. Se cree que a la luz de la luna se podía ver las vides en el camino hacia el valle del Cedrón. Otros creen que el Señor y los discípulos pasaron por el templo, cuya puerta del lugar santo estaba decorada con una gran vid dorada. De cualquier modo, no podemos olvidar como dato importantísimo que la vid era un símbolo de la nación de Israel. Tanto así que en la época de los fariseos era el emblema que aparecía en sus monedas. Ante el fracaso de Israel en reconocer al Mesías y presentarlo al mundo, el Señor crea una nueva comunidad a través de la cual se manifestaría. Además, veremos que este nuevo pueblo se desarrollaría únicamente a través de la unión y permanencia con Él, una unión espiritual concretada en la vivencia de sus enseñanzas. En esta parábola maravillosa, el Señor pone fin a la idea mosaica de pertenecer al pueblo de Dios mediante Israel y todos sus preceptos, leyes y ordenanzas. Ya no sería Israel esta vid, sino Él mismo sería la vid verdadera. La salvación y el favor de Dios solamente podrían ser obtenidos a través de la persona de Cristo. Es la única manera de dar fruto y es la única forma que tenemos de no errar en nuestra búsqueda de Dios. Una idea parecida nos dejaba Jesús en la parábola del buen pastor, cuando nos comunicaba que el auténtico pastor daría la vida por sus ovejas, por lo que vuelve a centralizar en su persona toda nuestra atención. Esto es muy importante y es la clave contra el desánimo y la frustración que muchas veces tenemos como hijos de Dios, miembros de la Iglesia de Cristo. Sufrimos en muchas ocasiones por causa del engaño de los malos pastores. Pero si somos conscientes
de lo que nos comunica el Señor, habremos encontrado el antídoto perfecto que nos mantendrá tranquilos, en paz, en medio de cualquier tormenta que como cuerpo del resucitado estemos atravesando, porque sabemos que muchos pueden ir y otros pueden venir, pero aquel que permanece para siempre es el verdadero pastor. El Señor Jesús intenta destronar de sus discípulos toda mediación o seguridad ficticia, incapaz de mantenerles incólumes en el reino de la gracia por él inaugurado en su muerte y resurrección. Escúchenme, las conexiones con Dios cambiaron. No se trataba de nacer judío o ser prosélito mediante la circuncisión y otros ritos. Ahora se trata de creer con la mente y con el corazón, de que por medio de Él, por medio de su sacrificio y glorificación, todos hemos sido reconciliados en el amor de Dios Padre. Esta unión con Cristo, por cuyo ser florece la gracia de Dios, simbolizado aquí por la vid, se manifiesta a todo el mundo mediante los frutos que prenden de sus pámpanos. Es decir, de nosotros, su pueblo, que somos las ramas de esta vid que debemos florecer con los dones del Espíritu Santo. Este pueblo que escucha su voz y le reconoce y le sigue y que por tanto permanece en él. En ningún caso estamos planteando la idea de una individualidad espiritual de cada creyente con Cristo, sin importar el resto, porque ha sido una tentación en la que han caído muchas corrientes cristianas. Pues yo voy a misa, pues yo practico la caridad. Haya quien. Esto no cabe de ninguna forma frente a la enseñanza íntegra del Evangelio. Los frutos que se esperan de nosotros están pensados precisamente hacia el otro, hacia el hermano. De aquí que la reunión litúrgica sea tan importante. De ahí que el Señor nos dijera usando el plural, permaneced en mí y yo en vosotros. En otra ocasión nos enseñó, por donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. El cirio hoy está puesto en medio de la asamblea como símbolo del resucitado. Él está en medio de nosotros porque le hemos invocado. Se hace presente donde están 2 o 3 reunidos en su nombre. La asamblea es importante. Fijémonos cómo San Pablo, luego de su conversión, buscó primeramente ser aceptado, instruido y confirmado en medio de la comunidad de Jerusalén. Como hombre religioso, sabía que aunque hubiera tenido la experiencia maravillosa de la aparición del Señor, no podía continuar solo la gran comisión. No podría pretender ser una rama suelta y mantenerse vivo por mucho tiempo. Debía buscar compañía. La compañía de la comunidad de creyentes, donde Cristo se hace presente entre los hermanos y por medio del pan partido y del cáliz ofrecido en memoria suya. No obstante, si bien perseverar en la unidad como asamblea de creyentes nos asegura estar frente a la presencia de Cristo, el estar
estar unido a Cristo va más allá de la asistencia dominical a la Eucaristía, o el pertenecer a este u otro patriarcado. Recordemos, en Cristo la fe no se hereda. De igual modo, tampoco la salvación pende de nuestra membresía a una iglesia en particular, por histórica que sea, donde está la clave entonces en nacer de nuevo. Sí, nacer del agua y del Espíritu. Una vez renacido de las aguas del bautismo, identificado con Cristo, muerto y resucitado, se nos devuelve una conciencia limpia de pecado y somos introducidos en la Iglesia universal. El bautismo es un sello indeleble que se recibe una sola vez y para siempre. Ahora bien, nacer del Espíritu es una obra continua, de perfección y santificación, y solo puede lograrse por la rendición de nuestras vidas a Jesús, nuestro apego a su palabra y a su mandamiento de amor. En la segunda lectura, San Juan nos dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Creer en Jesús. Diga conmigo, creer en Jesús. Creer en Jesús es la base fundamental que hará manifestar en nuestra vida los frutos del Espíritu. Creer en Él, permanecer en Él, es la manera en la que los triunfos de su resurrección constituyen también nuestro triunfo. El poder sobre el pecado y el triunfo sobre la muerte. Amarnos unos a otros es el signo visible de la rama que permanece unida a la vid y da frutos abundantes, de manera que nunca será cortada ni echada al fuego, quizás alguna vez podada, para que podamos entonces retomar fuerzas, despertar muchas veces de algún ensueño y comenzar a florecer y a dar aún más fruto. Pero la rama que permanece en la vid no será cortada. En esto consiste esta verdad que Cristo nos comunica en el Evangelio de hoy. Aquellos que permanecemos en Él nos alimentamos de la gracia del Sagrado Corazón de Jesús. Y esto es lo que significa ser un auténtico cristiano, un cristiano maduro, cuya fe no depende de cosas terrenales, sino que conociendo la palabra de su Señor, no cae ni puede ser inducido en el error. Su atención está centrada en su Maestro. El alfa y el omega, diga conmigo, el alfa y la omega. Ahora seguimos. El primogénito de entre los muertos. El primogénito de entre los muertos. Ese que no se muda ni se cambia, cuyas palabras son eternas y son espíritu y son vida. Esa vida que Cristo nos comunica
fue bellamente celebrada en la vigilia pascual con la que inauguramos este tiempo maravilloso de la luz del cirio, símbolo de Cristo resucitado y glorioso. Todos fuimos encendiendo nuestras luces. Así ha sido la transmisión del mensaje de Jesús de unos a otros, impulsados por el Espíritu, siguiendo el ejemplo del Señor y de sus apóstoles. Como católicos antiguos, creemos que la fe en Jesús resucitado, la experiencia común del Espíritu, la comunión con los apóstoles, sobre todo por la doctrina y la tradición que se debía transmitir, constituyó y constituye la verdadera unidad en aquella diversidad evidenciada en las primeras comunidades cristianas y que de igual modo debe ser el distintivo de la Iglesia de hoy en su multitud de expresiones y carismas. Por tanto, estamos seguros de que permaneciendo en Cristo, la vid verdadera, observando la sucesión apostólica tal y como la entendieron los padres, celebrando la Eucaristía válidamente consagrada por medio de un solo bautismo y profesando la misma confesión de fe católica recogida en los concilios ecuménicos, los que hoy aquí nos encontramos reunidos en torno a Jesús resucitado, no estamos solamente injertados por la fe en Él, sino que por propagación desde una única matriz que es Cristo, somos parte de su Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, convocada a mostrar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Que la gloria y el poder sean suyos para siempre.